Bueno, el encuentro de hoy tiene que ver con hablar un poco acerca del dolor como motivo de consulta en la guardia pediátrica, y hoy me va a acompañar como compañera disertante y también el que me va a acompañar y ayudar con respecto de todo lo que es las dudas de la parte de enfermería, la enfermera Agustina Moya, que está ahí en la otra pantalla. Hola, Agus. Bueno, si les parece entonces, comenzamos. Bueno, primero me parecía pertinente poder charlar un poco, ponernos en situación de qué es lo que hablamos cuando hablamos de dolor, sobre todo porque, si bien es algo que todos comprendemos, y creo que desde que somos pequeños todos entendemos qué quiere decir que algo duela, es diferente la comprensión que podemos tener como personal sanitario como no personal sanitario. Entonces, desde ya, y acá yo les extraje el concepto que nos da el Instituto Internacional acerca del dolor, que lo sigue diciendo. En realidad es un concepto que viene súper viejo, pero que lo sigue tomando, y dice y refuta todavía más que la experiencia, que es una experiencia sensorial y emocional que es desagradable, que puede estar asociada o ser similar a la asociada con un daño tisular o real. La diferencia con las anteriores es que marca que esto puede ser algo de sensaciones y emociones, y que no solamente tiene que haber un daño real en el cuerpo o un daño potencial en el cuerpo para que algo duela. Entonces, tenemos que entender nosotros como personal sanitario que el dolor es una experiencia que es absolutamente personal y que además va a estar influenciada por un montón de otros aspectos personales, justamente, que los niños aprenden el concepto de dolor según las experiencias de vida. En realidad, si uno se pone a pensar cómo aprendo yo qué es dolor, con dolor. No hay otra forma de explicarlo, por más de que uno lo pueda poner en palabras, ¿no? Si alguien refiere dolor, esta referencia a nosotros como personal de salud debe ser respetada y nunca debe ser menospreciada. Alguien que le duela algo, y nosotros como personal de salud siempre debemos tener en cuenta lo que nos está diciendo ese niño, niña, adolescente o el cuidador que nos lo refiera. Y otra cosa importante es que en realidad, ¿para qué existe el dolor? En realidad el dolor es una función adaptativa que activa sistemas orgánicos que pueden ser contraproducentes para cierta estabilidad, y en la medida que va pasando el tiempo, se va a transformar en un desregulador del organismo. O sea, si bien es una forma de adaptarse a un medio que puede ser hostil o que puede ser desagradable, pero no debería mantenerse en el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta entonces algunos de estos conceptos que, si bien son muy generales, nos ponen un poco como el camino de pensar todos el dolor, por lo menos como un concepto sin tantas diferencias. Entonces uno consulta, bueno, ¿qué pasa con el dolor en los niños y qué pasa con el dolor en las guardias pediátricas? Es algo que desde ya es sumamente importante, y por eso también nos parecía importante como grupo poder charlar acerca de solo dolor en una clase. Y es que es una de las consultas más frecuentes en la guardia. Yo me puse a mirar en nuestros registros informáticos y en los últimos 6 meses asistimos 3.988 chicos que el cuidador o ellos mismos, cuando el admisionista les consultó porque venían, dijeron: me duele algo, me duele la muela, la cara, un brazo, pero el motivo por el que cruzan las puertas del hospital fueron: me duele tal cosa. Cuando uno busca epidemiología en otros lugares, en los centros de mayor complejidad podría ser hasta casi, fíjense, un 40% de todas las consultas. Yo cuando saco mi porcentaje en realidad no llega a ese, llega más o menos a un 20%, pero bueno, en centros de mayor complejidad parece ser que es aún más frecuente todavía de la que nosotras tenemos. Y otra cosa importante es que el 77% de los chicos en una guardia padecen dolor o padecerán dolor, porque nosotros le vamos a hacer algo que le va a generar dolor en algún momento de su estancia. Entonces, fíjense qué importante es poder hablar de dolor. Si el 77% de los chicos que yo voy a tener en una guardia, es decir, 7 de cada 10 que tengo en un día, vienen por dolor o yo les voy a generar dolor por algo. Y en esto uno habla: yo le voy a generar dolor por alguna situación, por ejemplo, tengo que hacer un procedimiento, le tengo que poner una vía, le tengo que poner un yeso, le tengo que acomodar un hueso, le tengo que sacar un cuerpo extraño, le tengo que sacar sangre. Estas cosas producen también dolor. Otra cosa importante que pasa en las guardias pediátricas es que se menosprecia el dolor de los no verbales. Si no habla y se queja, entonces parece como que no existe, ¿no?
Obviamente ahora, como vamos a ir viendo, esto no es correcto. Otra de las cosas que esto está remarcado en un montón de estudios a través de todo el mundo, es que en general a los niños se trata con menos fármacos de los que se debería, a diferencia de los adultos. Los adultos se tratan mejor su dolor de lo que se tratan los chicos. Otra de las cosas es que se aguarda la evaluación de los colegas o de los interconsultores con dolor para no enmascarar. Esto también, ahora como vamos a ir viendo, no sería una situación correcta, no esperar a que, bueno, seguí con dolor hasta que te vea mi compañero vea lo mismo que yo, hasta que la enfermera también vea con sus propios ojos que también te duele, hasta que te vea el cirujano y te vea que estás con dolor, ¿sí? Esto tampoco sería correcto como vamos a ir viendo. Y otra cosa es que se piensa que la analgesia es solamente hacer fármacos, y esto tampoco es tan correcto. Entonces, teniendo en cuenta algunas situaciones especiales que nos pasan entonces con los niños y en las guardias pediátricas, vamos a hablar de algunos mitos. Entonces, desde este momento que estamos hablando de dolor todos juntos ahora, tenemos que pensar que a partir de este momento, estas cinco incisos tienen que salir de nuestra cabeza como algo verdadero y pasan a ser algo absolutamente falso y absolutamente un mito. Entonces hablamos de los niños, sobre todo los más pequeños, no presentan dolor por inmadurez de su sistema nervioso central. Es mentira. Los niños tienen un umbral más alto del dolor que el adulto. ¿Qué quiere decir? Los chicos se la bancan más que un adulto con respecto del dolor. Mentira. Los niños no presentan memoria para las experiencias dolorosas y olvidan el dolor. Esto es absolutamente falso. En realidad todo lo contrario. Los niños quizás pueden no recordar exactamente qué es lo que le produjo dolor, pero sí, siendo más grandes o incluso adultos, tienen sensaciones desagradables con respecto a algo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un estudio que es muy interesante de poder leer. Se estudió en un montón de adultos las experiencias que tienen cuando van al dentista, o muchas veces por qué hay adultos que se niegan a ir al odontólogo. Uno dice, bueno, en realidad a veces solamente es para un control, es verdad, escuchamos un torno, puede generar una experiencia dolorosa, somos adultos, entonces se supone que entendemos mucho más de qué es el dolor, pero si se ponen a preguntarle a todas esas personas, por ejemplo, que no quieren ir al dentista o que no quieren hacer sus tratamientos odontológicos, un gran porcentaje, casi más del 70% de esas personas, tuvieron una experiencia dolorosa con respecto de su atención de salud. Ya sea porque se fracturaron y le pusieron un yeso, ya sea porque los habían suturado, ya sea porque le sacaron sangre. Todos en realidad tienden a relacionar en algún momento esa situación, que quizás no recuerdan exactamente cómo lo suturaron o cómo le acomodaron el brazo, pero sí recuerdan cuán desagradable fue eso, y fíjense cuánto los marca, o sea que no se olvida, queda, y de hecho aprenden de ese dolor siendo adultos también. Otro de los incisos es, los niños tienen más riesgo de efectos secundarios cuando se administran fármacos analgésicos mayores. Mentira. En realidad, como vamos a ver más adelante, si yo puedo usar una morfina, un fentanilo, puedo utilizar un montón de fármacos y no van a dar más efectos secundarios, solo tengo que ser precavido en, y como lo vamos a hablar con Agus, cómo se lo van a administrar, cómo se va a diluir, cuál es la dosis que voy a usar, qué es lo que espero yo, y si estoy eligiendo bien y adecuadamente el paciente. Y el último de los incisos como mito que quería remarcar es, si damos opiáceos de pequeños, vamos a crear adictos de grandes. Absolutamente falso, ¿sí? El analgésico se da si hay necesidad, y eso no tiene que ver con una adicción en futuro. Entonces, de vuelta, falso, absolutamente falso son todos estos mitos. Bueno, entonces vamos a volver un poco al dolor. Esto me parecía importante no hablar solamente de las clasificaciones, de los conceptos o las definiciones, hablar un poco acerca de qué es lo que pasa normalmente en las guardias y desterrar los mitos para ahora sí meternos de lleno acerca de lo que es el dolor en sí y lo que nos trae nuestra clase de hoy. Las clasificaciones del dolor, en realidad, cuando uno lee la bibliografía puede ser muy extensa. Yo solamente les traje 3 que me parecían las más importantes como clasificaciones, y la idea no es detenernos demasiado en cada una de estas cosas, dado que considero que esto puede ser leído por ustedes en cualquier bibliografía básica.
Así que no quisiera detenerme demasiado en esto, pero sí vamos a tomar algunos conceptos para todos entenderlo. Entonces, cuando hablamos de clasificaciones del dolor según el tiempo, vamos a hablar de dolores que son inmediatos, vamos a decirle, que se clasifican dentro del agudo, donde va el irruptivo, el hiperagudo y el agudo, y son los dolores de los que habla esta clase de hoy. No vamos a hablar del dolor crónico, que es el dolor que pasa más de 3 a 6 meses, sino que vamos a hablar del dolor en la guardia. El dolor en la guardia entonces puede ser de 3 tipos. Puede ser un dolor irruptivo. ¿Qué quiere decir eso? Es un dolor súbito, transitorio, de gran intensidad, de corta duración, que en general no suele durar más de 20 a 30 minutos. Pueden ir pensando algún ejemplo a ustedes de qué les parece que puede ser un dolor irruptivo. Otro es el dolor hiperagudo, que es el provocado, por ejemplo, por un procedimiento, el que dura minutos u horas. Y otro que es en realidad quizás el que más nos trae la mente como algo conocido, que es el dolor agudo en sí, que tiene una duración limitada, es una respuesta fisiológica normal y predecible a un estímulo nocivo, y va a finalizar cuando la lesión o la causa que lo origina también finaliza, ¿sí? Pero lo más importante del tiempo es que vamos a hablar de minutos, horas o días, pero escasos días, y no vamos a hablar de meses. Quizás eso es lo más importante que debiéramos tomar del concepto de la clasificación del dolor según el tiempo. Cuando hablamos de clasificaciones del dolor según el tipo, acá hay algo que me parece muy importante de poder destacar, y sobre todo otra vez sacando algunos mitos de los chicos. El dolor puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser psicológico, la muerte de un familiar y el niño va a sufrir y va a tener dolor igual que un adulto. Nosotros en esta clase en particular nos vamos a abocar al dolor físico específicamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De molestias en algún área corporal, que ya sean producidos por mecanismos orgánicos, por lesión o por disfunción. Y ahí tenemos 3 tipos. Entonces vamos a hablar de dolores físicos, somáticos o viscerales, según de dónde se originan. Dolores físicos neuropáticos, cuando son provocados sobre el nervio, sobre el sistema nervioso central, y es eso lo que duele y no es el otros tejidos en sí, o mixtos cuando van a coexistir distintos tipos de dolores, ¿sí? Estos dolores, y sobre todo el dolor nociceptivo o el dolor somático o visceral, es el que nos vamos a abocar en esta clase de hoy, porque es el más frecuente de encontrar en las guardias. Y por último, vamos a hablar de dolores según intensidad. Vamos a hablar de dolor no dolor, de dolor leve, de dolor moderado, de dolor severo e intenso. Antes, años atrás, y quizás no tantos años atrás, quizás los que, sobre todo la gente que era más adultos, estaba la escalera o la escala de la OMS que decía que teníamos 3 escalones y que íbamos subiendo o bajando según el dolor del paciente. En pediatría se ha visto que puede generar cierta confusión, entonces simplemente hablamos de dolor leve, moderado, severo e intenso, y las clasificaciones las vamos a hacer según lo que nos dé distintas tablas de clasificación para ello, y ahora las vamos a ver, o de valoración para ello. Entonces, haciendo un poco un resumen de este slide, nosotros nos vamos a abocar en el dolor agudo, en el dolor físico, principalmente en el dolor nociceptivo, y de las intensidades vamos a hablar de todas. Bien, en cuanto a lo que es entonces la valoración del dolor, porque uno dice, bueno, perfecto, voy comprendiendo cómo es el dolor en los chicos, me voy sacando de la cabeza algunos mitos que quizás tenían, o que capaz me enseñaron, o que son mañas de colegas más grandes que me fueron enseñando también a mí, entonces me voy sacando un poco de la cabeza estos conceptos que están errados. Sabemos que vamos a hablar entonces de dolores agudos, de dolores somáticos viscerales, y de todo tipo de dolor. Pero bueno, uno dice, bueno, yo todo tipo de dolor, pero ¿cómo lo valoramos exactamente? Y quizás este sea uno de los grandes temas con respecto a valorar el dolor en pediatría, en un niño. Quizás esta sea una de las grandes fallas que tenemos. Entonces, cuando valoramos el dolor tenemos 3 tipos. Podemos hacerlo mediante valoración de métodos físicos, es decir, yo voy a valorar a un chico con dolor y voy a mirar su frecuencia cardíaca, sé que va a estar taquicárdico, voy a valorar su frecuencia respiratoria, sé que se va a poner taquipneico o polipneico, puedo valorar su presión arterial y seguramente va a estar hipertenso. ¿Por qué? Porque son todas respuestas corporales
a mayor actividad vegetativa ante algo que es desagradable o que yo lo veo como algo peligroso. Eso a su vez va a hacer que, depende del dolor que tenga el paciente, pueda ponerse pálido y sudoroso. Estos son métodos físicos, que es verdad, yo puedo medir su frecuencia cardíaca, medirle la FR con un estetoscopio, mirándolo cómo respira o tomándole la TA. Es verdad que es una forma de observarlo, pero no me da una valoración en leve, moderado, intenso, muy intenso. Puedo decir tiene dolor o no tiene dolor. Entonces quizás la valoración por métodos físicos pueda ser algo más de otro de los métodos. También existen otros métodos físicos que son bioquímicos, que nosotros no los hacemos, y creo que nadie en el mundo con un niño con dolor va a ponerse a medir hormonas o va a ponerse a medir catecolaminas, pero es cierto que si las pudiéramos medir va a haber aumento de las mismas. En cuanto a los métodos observacionales, y acá sí nos metemos en lo que tanto a ustedes como a nosotros es una obligación poder aprender para poder hacer una valoración adecuada del dolor del niño que tengo enfrente. Entonces, el método observacional son escalas donde el personal de salud, que puede ser enfermero, médico, residente, rotante, estudiante de medicina, estudiante de enfermería, o incluso el familiar, observamos con respecto de conductas del niño. ¿En quién vamos a utilizar métodos observacionales? Es decir, donde vamos a mirar, sobre todo en los no verbales. Entonces, vamos a usarlo en los bebés, lo podemos usar en pacientes mayores, por ejemplo, con patología neurológica, que no me va a decir qué le duele o no me lo va a explicar, o que por alguna razón no puedan colaborar con los otros métodos. Entonces, no tenemos excusa para no valorar un dolor en un bebé chiquito, en un paciente con una parálisis o en un paciente que no me quiera colaborar. ¿Qué escalas hay? En realidad existen múltiples escalas. Yo acá les traje dos, que son la escala de Flack y la escala Kreis o llanto, según el idioma en que lo quieran mencionar, pero sobre todo vamos a hacer foco en la escala de Flack, y ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, tenemos los métodos de autoinforme, que los vamos a utilizar en los niños más grandes, que sean verbales, o sea que a partir de los 3, 4 años lo podemos utilizar. Obviamente cada uno va a tener que ver si tiene la posibilidad de hacérselo o no, ¿no? ¿Qué se espera entonces de estos pacientes que hacen autoinforme? Que tengan capacidad de poder cuantificar su dolor a través de distintas formas, con colores, con dibujos, con números, y estas escalas de autoinforme son en realidad el gol estándar, porque acá no hay forma de errarle, es el mismo paciente el que está sufriendo el que nos va a indicar cuál es su dolor. En cuanto a los métodos de autoinforme, tenemos escalas numéricas y escalas visuales analógicas. Vamos a ir viendo un poco cada una. Esta es la escala de Flack. La escala de Flack, fíjense que mira 5 parámetros. En realidad justamente el Flack son las letras de cada una de las observaciones que yo tengo que hacer, están en inglés. Y fíjense que vamos sumando puntos y vamos viendo según cómo tenga la cara el paciente. Y esto fíjense que es fácil, porque yo puedo, miren las fotos de al lado, yo puedo mirar una cara de un bebé y puedo verle que está relajado, que está en una expresión neutra, o que puede hacer un poco de frunce. O fíjense y recuerden en algún momento en que vieron a un bebé con mucho dolor, que ponen la mandíbula tensa y hasta les tiembla el mentón. Fíjense que eso sería una máxima expresión facial de dolor. ¿Qué otra cosa voy a mirar en un paciente? En estos pacientes voy a mirar las piernas. Si las piernas están relajadas en una posición normal, está todo bien. Ahora, si lo veo que está inquieto, por momentos se pone tenso, prestamos atención. Si en algún momento, y esto también piensen en algún bebé que hayan visto con dolor, eleva las piernas, patalea, eso también es máxima expresión de dolor con las piernas. Veamos la actividad. Piensen de vuelta en ese bebé que tengan en la cabeza con dolor. Podemos tenerlo tranquilo, se mueve normal, está todo perfecto. Después fíjense y recuerden algún bebé que se retuerce o se balancean los más grandes o se ponen tensos. Y ni hablar del bebé que se pone arqueado, llorando, imagínense, llorando, la mandíbula tensa, las piernas que las va pateando, y encima se pone arqueado o hace por ahí por movimientos espasmódicos. Ojo, esas son máximas expresiones de actividad de dolor. Después tenemos el llanto. El llanto va a ser una de las expresiones que igual
muchas veces, y esto también tiene que ver con la policultura, sabemos que el llanto puede ser por múltiplísimas causas, pero si lo metemos en una observación general del dolor, debiéramos entonces también pensarlo. Sobre todo pensamos en el dolor que no se tranquiliza, que es difícil de consolar, y por eso el último punto habla de la capacidad de consuelo. Ese paciente puede estar llorando desquiciado, vamos a decirle, pero se acerca a su padre, lo abraza, se acerca a su madre, lo abraza, le habla, lo prende al pecho, y el paciente se tranquiliza. Tenemos un tipo de escala, que sería como algo más moderado, al paciente que aún así es difícil de consolar o de tranquilizar. Y fíjense que en la medida que vamos sumando puntos, vamos a suponerle, no sé, tenemos un 2 de expresión facial, más un 2 de piernas, más un 3 de actividad, más un 2 de llanto, más un 3 de capacidad de consuelo. Yo voy sumando punto por punto, y fíjense que abajo voy a ir del 0 al 10, donde 10 y 9 van a ser el máximo dolor imaginable, y esta misma escala se va a repetir para todos. El 6 y el 8 va a ser un dolor intenso, el 3 y el 5 va a ser un dolor moderado, y el 1 y el 2 va a ser un dolor leve. Entonces fíjense que no tenemos excusa para decir, bueno, yo no, tengo un bebé de 9 meses, la madre lo trae porque le parece que le duele algo, pero la verdad no, ni idea, no sé, no le puedo valorar el dolor. Falso absolutamente. A partir de este momento agarran una escala de FLAP y la podemos hacer. Bueno, ¿qué pasa con los chicos más grandes? En realidad los chicos más grandes, como habíamos dicho, vamos a utilizar otro tipo de escalas. Podemos utilizar escalas de colores, escalas de números, como la que vemos abajo, más en la esquina. Esa escala la tenemos que usar sí o sí en un paciente por lo menos escolar, de un segundo o tercer grado por lo menos, o sea, tiene que tener 7, 8 años, porque si no, no va a entender. Cuando yo le diga, bueno, a ver, ¿me podés decir cuánto es tu dolor? Si es 0 es que no tenés nada de dolor, y 10 es el dolor más fuerte del mundo y del universo que puedas tener, o que pienses que alguien pueda tener. Mostrame con tu dedo, y por eso es bueno tener esta escala impresa, mostrame con tu dedo hasta dónde llega el dolor. Y le mostramos la regla y el niño debería remarcar o señalar. Para eso es importante poder explicarle lo que yo recién les acabo de decir, y obviamente tiene que entender los números, porque si no, pobre, no va a poder explicarnos, o va a marcar algo que no es en realidad lo real. En los pacientes que no son tan pequeños como para hacer escala de FLAC, pero tampoco son tan grandes como para poder comprender un número y señalarme, en esos del medio voy a utilizar las escalas de caras. Las escalas de caras, tenemos un montón de escalas de caras, pero la que está más validada es la escala de Wong-Baker, que es esta escala de acá. Pueden tener caritas más o menos lindas, diferentes en realidad, si se meten en internet y ponen escala de Wong-Baker o escala de caras, van a encontrar un montón de caras diferentes. Esta en verdad está muy validada porque parece que los niños comprenden muy bien, a pesar de que es como una carita muy básica, parece que los niños comprenden muy bien esas caras. Entonces, vamos a utilizar lo que tiene una buena validez. Estas caras también se le explica, bueno, yo sé que te duele, vamos a suponer, te duele tu garganta. Vos mostrame cómo es tu cara con tu dolor. Este niño, le mostramos el 0, este niño está contento porque no le duele nada, y este niño, le podemos marcar el del 10, le duele tanto, 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 que está muy triste y ya casi que no soporta el dolor. ¿Vos cómo es tu cara? Y de vuelta le pedimos entonces que muestre, que señale cómo se siente en su cara. Esas serían las formas de autoinforme. Justamente yo tengo entonces que explicarle y que me pueda señalar. Obviamente, igualmente, piénsense que esto lo podemos hacer sobre todo en una situación donde da para hacer esa pregunta, ¿no? Imaginémonos un chico con un politrauma, con muchísimo dolor, donde su estado neurológico no es bueno. Bueno, muchas veces podemos asumir que el dolor es máximo, lo tratamos y después podemos hacer escalas de dolor, ¿no? Creo que a nadie se imaginaría ponerse a hacer una escala de un dolor a un chico en el que vemos que estamos en una urgencia de algún tipo, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos 3 formas diferentes de poder valorar el dolor en diferentes edades, y por lo tanto no tenemos excusa para no decir cuánto es el dolor. ¿Cómo lo describimos? Lo describimos en el número que dice el paciente sobre el 10. Entonces, hablamos de un dolor de 6 sobre 10, de 8 sobre 10, de 10 sobre 10. Esa sería la forma correcta de poder, incluso, poder informarnos entre nosotros acerca del dolor de ese paciente. Bien. Entonces, una vez que entendimos cómo vamos a valorar el dolor, es importante saber cómo vamos a tratarlo, y que quizás sea lo más importante para ustedes.
Voy leyendo algunas preguntas por las dudas. Bien, ahora lo vamos viendo igual, más tranquilos. Bueno, en cuanto al tratamiento del dolor, como les decía al principio, no solamente vamos a hablar de medidas farmacológicas, sino que vamos a hablar de medidas no farmacológicas y aprovechando todo el mundo de la imaginación que tienen los chicos. Entonces, vamos a hablar de medidas no farmacológicas que nos van a servir y por qué son tan importantes para disminuir el sentimiento del dolor. Incluso muchas veces nos ayudan para ahorrar medicación, porque van a disminuir el miedo y porque van a disminuir la angustia del paciente. ¿Dónde debieran realizarse? En realidad, si pensamos en medidas no farmacológicas, de vuelta. O sea, yo tengo que ubicarme en la situación en la que estoy, ¿no? Puedo utilizar medidas no farmacológicas quizás para un dolor leve, para un dolor moderado, incluso para un dolor grave, pero cuando no está en la intensidad o no está en la situación de urgencia, ¿no? Y si pudiera, llevarlo al ambiente más tranquilo posible, dentro obviamente de nuestra guardia. En general las guardias son caóticas, no hay un lugar silencioso, pero la verdad que podemos, todos sabemos donde es un poquito más tranquilo, donde por lo menos no vea que estamos pinchando a otro paciente, donde no vea que estamos invadiendo a otro niño, ¿sí? O donde no vea que estamos dando una mala noticia. La idea es poder dejarlo en un ambiente un poco mejor. Incluso muchas veces nosotras mismas, cuando hacemos el tratamiento del dolor, y después lo vamos a charlar, podemos hacer algo del tratamiento de dolor y el paciente quizás está mejor en la sala de espera, o si vino en el auto, esperando en el auto, y luego volverse a valorar estando dentro de la guardia. Entonces hay que pensar el ambiente más tranquilo posible, no solamente dentro de nuestra guardia en sí, nuestra parte edilicia, sino también pensar en otros espacios. Obviamente donde se permita la presencia del cuidador, y esto es una condición para las medidas no farmacológicas. Y siempre vamos a evitar, mientras estamos, y ahora vamos a ver cuáles son las medidas no farmacológicas, evitar hacer manipulaciones innecesarias o evitar hacer un procedimiento doloroso innecesario mientras yo le voy intentando calmar el dolor. Y otra de las cosas que es sumamente importante, hay que evitar mencionar en los niños palabras innecesarias o que generan ansiedad. Por ejemplo, yo voy a empezar a tratar con medidas no farmacológicas, pero no sé, vengo yo, justo estaba AUS, que estaban, no sé, vamos a suponer, estaba iniciando alguna de las otras medidas, y yo vengo, che, ¿no hay una aguja más grande? Bueno, no, entonces ahí vamos a estar en problemas. Entonces, tratar de mencionar lo menos posible de palabras que sabemos que van a provocar ansiedad, angustia y quizás dolor como pre-situación. ¿A quiénes? ¿A quiénes se lo vamos a hacer? En realidad podemos hacerlo a todos, desde el más chiquitito al más grande de los pacientes que vengan a una guardia pediátrica con dolor. El tema es que voy a tener que adecuar las medidas, y ahora como las vamos a ver, según la edad del paciente. Y si el paciente presenta un dolor severo, no me voy a tratar a ponerme a decirle, bueno, vamos a tratar de imaginarnos, no, primero voy a atacar el dolor farmacológicamente y luego puedo acompañarme a estas otras medidas, ¿no? Esto tiene mucho de artesanal. Nosotros ahora con AUS les damos un montón de herramientas. Ahora, en el momento en que ustedes estén con el niño con dolor, quizás van a tener que adecuar lo mejor posible todas estas medidas y estas herramientas que nosotros les ofrecemos. Bueno, entonces empecemos a charlar un poco de las medidas no farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas, para los menores de 6 meses, tenemos 3 medidas que son excelentes, y hay muchísima bibliografía que avala que esto es así. Sin lugar a dudas, la lactancia materna, el pecho materno, ya todos conocemos, que es un arma, un caballito de batalla para cualquier cosa que debamos hacer en un niño pequeño, pero también sabemos que por X razón podemos no tener disponible la lactancia materna, ya sea porque no está la madre, o porque está la madre y tiene inhibida la teta, o no se puede dar el pecho. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago con esos pacientes? ¿Puedo hacer alguna otra cosa? Por supuesto que sí. ¿Qué son esas otras cosas? Tenemos ahí en el tercer punto la succión no nutritiva, y fíjense que ahí vemos un médico, una enfermera, que tiene un guante y lo que está haciendo es con su dedo meñique estimular sobre el paladar del paciente y hacer como si fuera tetina, fuera pezón de la madre, y lo que hace es estimular la succión. Se ha visto que simplemente la succión genera
en el cuerpo de los bebés un montón de liberación de opiáceos, que es mejor aún en la lactancia materna y que es parecida a la lactancia materna con la sacarosa del 24%. Entonces son medidas muy simples que, como les digo, se comparan con la administración de opiáceos. Fíjense la importancia que tiene. Uno dice, bueno, a ver, podemos hacer succión nutritiva que quizás tenga una eficacia mediana comparada con las otras dos. ¿Y qué es esto de la sacarosa del 24%? Cuando hablamos de sacarosa del 24%, en realidad otros países del mundo, en realidad no muy lejanos, Chile, Uruguay, incluso los paraguayos, tienen esto que se llama algopedol, que es en realidad la sacarosa del 24% ya en unas ampollitas. Bueno, nosotros como buenos argentinos muchas veces y con mucha imaginación, esto no hace falta que venga envasado sí o sí y lo podemos preparar, porque la sacarosa del 24% no es más que 1 gramo de azúcar, que sería como la punta de la cucharadita. Fíjense que una cucharadita tiene 4 gramos. Si yo voy a usar 1 gramo, es solamente la punta, más 4 mililitros de agua. Y solamente con eso, con 1 gramo de azúcar y 4 mililitros de agua, me preparé una sacarosa al 24% que está perfecta. Entonces, con eso yo puedo, y otra vez, no hay excusas. Fíjense que esto es azúcar que todos tenemos porque nos hacemos un té, nos hacemos un mate, así que siempre hay azúcar en nuestros lugares, y agua hay en todas partes. Es solamente prepararlo y nada más. Incluso uno puede decir, bueno, nosotros usamos la dextrosa, abrimos un dextrosado y le damos la dextrosa. Bueno, ojo ahí, en realidad tendríamos que ver qué porcentaje. También hay un montón de información que está disponible, incluso en internet, ustedes pueden poner sacarosa del 24%, y nos habla de que, ojo, cuando cambiamos esta concentración del 24/25% por menos, porque los dextrosados que casi siempre tenemos, ¿cuántos son? Tienen 5, del 10, capaz, hay alguno ahí perdido del 25%, pero casi todos tenemos del 5%. Si yo agarro un dextrosado al 5% y pretendo pasarle, por ejemplo, con una tetina, o hacerle la succión no nutritiva y con una jeringuita le voy pasando al lado al paciente, hacerlo con el dextrosado al 5% se van a frustrar, porque no va a funcionar. Lo mismo con el del 10. Sí o sí van a tener que o armarlo o buscarse un dextrosado al 25. ¿Sí? ¿Cómo lo usamos esto? Bueno, uno dice, bueno, listo, ya lo tengo en la jeringuita. Bueno, la idea es, si usa chupete, ponemos el chupete y le vamos tirando algunos mililitros por los costados. Si tenemos una tetina, la podemos llenar con algodón y vamos ahí metiendo la sacarosa, dextrosa o nuestro preparado adentro con el algodón y permitimos que el niño vaya haciendo la succión, o un poco que lo engañamos también haciendo la succión no nutritiva con el dedo y la jeringuita hacia el costado. Es importante reconocer que esto no es inmediato, tarda entre 2 a 3 minutos en hacer efecto, pero es sumamente eficaz. Y como les decía, tiene una liberación de opiáceos, y fíjense, de opiáceos endógenos, que son entonces comparables a la administración de un opiáceo exógeno en un chico más grande. Por eso es tan importante esta medida no farmacológica. Seguimos. Dentro de otras medidas no farmacológicas, imagínense que, bueno, tenemos un paciente más grande, 2, 3, 4, 10 años. Obviamente a nadie se le va a ocurrir ponerse a hacer una sacarosa dextrosa porque lo más probable es que el mismo pibe nos quede mirando con cara rara. Entonces, en ese caso tenemos que utilizar otras maniobras. Una de las maniobras más importantes y que a todos nos sale, incluso sin querer y sin pensarlo, son maniobras de distracción. Entonces, lo que hacemos con la maniobra de distracción es correr el foco de la atención afuera de la situación dolorosa. Entonces, en esta era tan tecnológica, incluso nosotras mismas sacamos los celulares y le preguntamos, mamá, ¿qué le gusta mirar? Y ahí estamos todos escuchando la vaca Lola, mientras, por ejemplo, el chico le va calmando el dolor. Entonces, utilizar contenidos audiovisuales, videos, o lo que tengan las familias normalmente, es una excelente opción, y querramos o no querramos, en realidad es una opción que es súper válida en la infancia y para este momento en particular. ¿Qué más podemos hacer? Clásico globito. ¿Quién no hizo un globo con uno de los guantes que tenemos en las guardias? Eso también le ponemos caritas y demás, o invitamos al niño también a que se ponga a dibujar y demás, ¿no? Entonces, otra vez, busquemos formas de sacar el foco de la atención del dolor a otro lugar. Tener cuentos en las guardias, tener algo para dibujar. Bueno, antes de la época COVID se hablaba mucho del burbujero en las guardias, capaz
justo ahora en la parte respiratoria y con el COVID ha quedado un poco en desuso, pero quizás pueda ser una medida más, por ejemplo, en épocas primaverales y de verano. Después tenemos técnicas de relajación, que acá no hace falta ser un gurú de yoga para enseñarle a los chicos a relajarse con una respiración. Simplemente inspiro por la nariz y exhalo por la boca, y lo ayudamos y lo acompañamos. Y esto también en realidad no le estamos enseñando nada raro, incluso le podemos decir a los padres o al cuidador, por favor decirle que respire profundo, y van acompañándose uno con otro. Y otra de las cosas es la imaginación guiada, y esto va a depender de la edad del paciente, ¿no? Si es muy chiquitito, muy probablemente no lo entienda, o si es demasiado grande, tampoco le parezca algo demasiado lógico que se lo hagamos, ¿no? Pero utilizar imaginación guiada, nosotras en nuestra guardia tenemos, por ejemplo, la sala de procedimientos, porque es verdad que a veces el paciente no viene con dolor, pero nosotras se lo generamos por algún procedimiento. Entonces el techo de toda nuestra sala de procedimientos tiene todas cosas como del espacio, para ir acompañando algún cuento o algo de vuelta que lo saque de la situación dolorosa, ¿no? Tenemos la posibilidad en los chicos de que esto, si bien uno dice, bueno, son medio pavadas, es medio hippie, en algunos me podrían decir, realmente funciona si también nosotros adultos nos lo tomamos en serio. Bueno, ¿qué otras medidas no farmacológicas tenemos? Y esto nos va a servir para todos. Para todos, para el más chiquito, incluso para el más grande, por más de que sea muy el duro, por ejemplo, más los adolescentes, el acompañamiento de la persona de seguridad, mamá, papá, tía, abuela, la persona que venga, estar acompañado, simplemente eso genera un nivel de ansiólisis mucho mejor que el que podría generarse con todas las otras medidas que charlamos, pero estando solo. Otra es la estimulación táctil, y en esto es importante, caricia o abrazo de mamá, papá o quien esté acompañado, pero también hay un montón de herramientas desarrolladas con respecto a estimulación táctil de aberturas y cierres de compuertas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a pinchar acá y por sobre ese lugar hago estímulo táctil, que puede ser puede ser vibraciones, y para eso vienen aparatos en realidad, o puedo ponerle frío, o puedo ponerle, bueno, golpecitos como decíamos recién, eso se dice que por algún sistema de compuertas bloquea la posibilidad de la llegada del dolor que yo le voy a inferir, por ejemplo, al colocarlo en la vía. Entonces, esto que muchas veces hacen la gente de enfermería, de que, bueno, pone el lazo y empieza a hacer esto, no solamente es para ver mejor la vía, sino que también, si lo pensamos así, funciona como un estímulo táctil bloqueador del dolor. Y otra de las cosas, y no menor, y creo que quizás una de las más importantes con respecto de lo no farmacológico, es la información. Al niño, cuando corresponda, si es que entiende, y si es que quiere, muchas veces no quieren, y al adulto siempre, porque es la persona que transmite calma o transmite más ansiedad. Entonces la información de lo que está sucediendo a todos y siempre. Bien. Entonces hasta ahí llegamos con medidas no farmacológicas. Como les digo, algunos las pueden menospreciar, pero crean, y como van a ver después en la carpeta del Drive, hay muchísima información que lo valida como algo tan importante como poner un fármaco. Bien. Bueno, cuando hablamos de medidas farmacológicas, vamos a hablar de algunos conceptos para ir pasando a los fármacos, y ahí sí yo le voy a pedir a Agus que nos ayude en cuanto a las observaciones de cada uno de los medicamentos que vamos a ir charlando. Cuando hablamos de medidas no farmacológicas, es importante saber que el dolor agudo se ataca o se palia con el fármaco que cubra ese grado de dolor de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Si el dolor es agudo e intenso, jamás voy a empezar con un analgésico suave, y ahora lo vamos a ir viendo. Es decir, con analgésicos que cubren o sirven para el dolor leve y no funcionan, después voy a pasar a algo más fuerte, no. Si tengo mucho dolor, trato con algo potente; si tengo poco dolor, trato con algo suave, ¿sí? Y ese sería el concepto a partir de ahora. Es, bueno, voy a probar con un ibuprofeno y después voy viendo. Otra es, si el paciente presenta dolor, se prescribirá, si es posible, un fármaco que coincida con el proceso que le origina el dolor. Ahora vamos a ir viendo qué quiere decir esto. Si yo tengo un dolor que sé que es inflamatorio, mejor voy a elegir un analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Pero esto no quiere decir que yo voy a esperar un diagnóstico para tratar el dolor.
Otro de los incisos que tenemos que charlar es, se intentará, siempre que sea posible, la administración de los analgésicos por vía oral, en caso de leve, incluso en caso de moderados, de la vía intranasal, y después también nos vamos a detener en esto, en caso de que sea dolor intenso, y no inmediatamente un dolor leve, porque estoy acostumbrado, le hago un inyectable en la cola, y listo, ya sé que con eso se le va a ir. Vamos a tratar en la medida posible de desterrar las vías intramusculares o subcutáneas, salvo excepciones, salvo intolerancia oral, salvo una urgencia. Pero si no, ningún niño debiera recibir más un analgésico intramuscular o subcutáneo. Cuando se utilice la vía oral, siempre traten de elegir formas líquidas, es decir, los jarabes. Uno dice, pucha, pero tengo un paciente grande como de 30 kilos, me parece que me conviene darle un comprimido. La verdad, si la consulta es por dolor y yo le quiero calmar el dolor más rápido, está descrito que una forma líquida, es decir, un jarabe, va a tener mejor velocidad de absorción y por lo tanto va a hacer efecto antes que un comprimido. Y esto incluso lo pueden tomar como tip para uno personalmente, ¿no? Si me duele mucho algo, a veces es mejor tomarse un trago de un ibuprofeno o una dipirona que tomarse un comprimido. Otra es, previa a la prescripción y a la administración de un fármaco, se tendrá en cuenta si el paciente ya ha recibido algún analgésico previo. Y sobre todo, vamos a suponer que es un pasaje de un paciente de un lugar a otro lugar, donde ya fue atendido por personal sanitario, también tenemos que rechequear entre ambas partes si el pasaje fue correcto. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, voy a atacar el dolor con el analgésico que corresponda. Voy a elegir la vía oral en caso de dolor leve moderado, en la forma de ser posible. Voy a dejar de utilizar vía intramuscular o subcutánea, salvo que sea sumamente necesario. Voy a elegir líquidos en vez de comprimidos, si los tengo disponibles, sabiendo que se absorbe mejor y va a hacer efecto antes. Y por último, siempre tendré en cuenta qué analgésicos se les pasó previamente al que yo le quiera administrar. Bueno, entonces ahora, si les parece, vamos a ir viendo analgésicos por analgésicos. La idea es poder charlarle, no es darles una clase de fármaco, porque la verdad sería súper tedioso, pero sí sacarnos dudas, y por eso trajimos nada más que 4 o 5 rengloncitos por cada uno de los fármacos, para repasar en quién lo vamos a usar, desde cuándo, porque muchas veces hay dudas de, es chiquito, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? La dosis, que esto de todas formas, después se les va a armar como un pequeño vademecum de esto, así que quédense tranquilos, que no hace falta ni copiar ni nada en especial, y recordar las presentaciones. Esto es lo que vamos a ir viendo de cada uno de los fármacos. Empecemos con algo simple, con los más comunes, como el paracetamol. Recuerden que el paracetamol solamente lo vamos a usar para un dolor leve, y sobre todo de causa no inflamatoria. Se puede utilizar desde los primeros días de vida, entonces, por ejemplo, tenemos un bebé de 1 mes, vamos a suponer, que la madre cree que le duele la panza, me parece que tiene cólicos, ¿podemos darle paracetamol? Sí, claro, le podemos dar paracetamol. La idea es no utilizarlo a malsalva, ¿no? Pero la idea es, si estamos en un centro de atención, podemos darle paracetamol y observar. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Podemos utilizar una dosis de 10 miligramos por kilo por dosis, cada 4, cada 6 horas, y en los chicos de más de 10 años ya podemos utilizar 500 miligramos también cada 6 o cada 4, cada 6. ¿Cómo viene el paracetamol? Viene en gotas, viene en jarabe. Lo más probable es que todos tengamos en gotas, porque es lo que nos trae la provincia dentro del vademecum. Vienen comprimidos, y la verdad que si bien hay en lugares de la Argentina que vienen ampollas, nosotros en particular en nuestro servicio no contamos con ellas. Voy pasando, igual pueden ir dejando sus dudas y después las vamos sacando con la voz. Otro de los analgésicos comunes, el ibuprofeno. El ibuprofeno, otra vez, solo para dolor leve. Sí, es uno de los mejores antiinflamatorios, así que si tenemos un dolor de causa inflamatoria, quizás el ibuprofeno sea el ideal. ¿Desde cuándo lo podemos utilizar? Desde los 3 meses de vida está avalado su utilización. La dosis es la misma que el paracetamol, es de 10 miligramos por kilo por dosis. Cada 6 o cada 8 horas se lo podemos repetir. En los chicos mayores de 10 años, 400 miligramos, es decir, lo que viene en el comprimido es correcto. Y en cuanto a la presentación,
lo más probable es que todos tengamos jarabe, vienen gotas también, pero todos tenemos jarabe del 2%, que es lo que nos trae la provincia. Vienen comprimidos de 400, aunque también se pueden comprar 600, y vienen ampollas también para poder administrarlo endovenoso, que de vuelta, como el paracetamol, nosotras en nuestro caso no lo tenemos disponible. Dipirona, y acá sí nos vamos a detener un poco más porque el paracetamol y el ibuprofeno lo conocemos todos, pero la dipirona quizás sea uno de los fármacos que debiera ser un fármaco estrella dentro de los analgésicos, y muchas veces como menospreciado o incluso pensado como, desde esta idea de la FDA de los Estados Unidos de que ha sido sacado de los vademecum dentro de los fármacos comunes para utilización. La dipirona en realidad tiene los permisos de la ANMAT, es un fármaco que se utiliza muy frecuentemente en pediatría, donde siempre el miedo es la granulocitosis, que la verdad que no está descrita en nuestra etnia en particular, no es el caso de todo lo que podemos hacer como revisión de la dipirona que puede suceder, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, por lo cual la dipirona debiera utilizarse sin ningún problema. ¿Qué tiene de bueno la dipirona? La dipirona la podemos utilizar para dolor leve, pero también lo podemos utilizar para el dolor moderado. Tiene cierto efecto antiespasmódico, espasmolítico, entonces, ojo acá, y es un muy buen analgésico si el niño está con dolor abdominal, si tiene cólicos, si tiene, por ejemplo, una gastroenteritis y está justamente con espasmos. Es, de los tres que charlamos recién, es el más potente, y por eso también lo vamos a utilizar como dolor moderado. ¿Desde cuándo se puede utilizar? Desde los 3 meses de vida se podría utilizar sin ningún problema. Si después, obviamente, traten de mirar y recordar y chequear, y después les vamos a dar una página donde pueden chequear todo esto, de si el paciente tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal y demás, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? La dosis, y acá por eso se la puse más grande, ojo con la dosis de dipirona cuando vamos a dar para dolor. La dosis de la dipirona, cuando la pensamos como un antifebril, es de 10, como el ibuprofeno, es de 10 como el paracetamol. Pero si pretendemos calmar el dolor con una dipirona, no vamos a llegar nunca con esa dosis. Y la dosis es de 20, es del doble de lo que daríamos normalmente. Lo podemos utilizar cada 6, cada 8 horas, y de vuelta, en el niño mayor de 10 años, vamos a utilizar lo mismo que en el grande. En cuanto a las presentaciones, acá vienen gotas, nosotros normalmente no lo tenemos, vienen jarabe, que es lo que nos trae también la provincia, vienen comprimidos, y acá viene en ampollas, esto sí, porque solemos utilizarlo en forma endovenosa muy frecuentemente. Acá no sé si está Agus por ahí me quiere dar una mano en cuanto a observaciones de la administración de la dipirona. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, más que nada también quería acotar que nosotros en nuestro triage de enfermería, a la hora de evaluar el dolor, siempre administramos medicación. Agus, no te escucho. ¿No se escucha? Yo no te escucho, no sé si los chicos, a ver. A ver, porque está activado. ¿Se escucha bien? Ah, Encima? perfecto, acá Fabián dice que se escucha bien. Yo Ah, entonces es listo. algún problema mío. No, sí, quería hacer ese comentario, que nosotros con el equipo de enfermería ya tenemos como ya estandarizado la administración de analgésicos a la hora de valorar a nuestros pacientes. Y utilizamos, bueno, esto del paracetamol, 2 gotas por kilo. Después tenemos, bueno, el ibuprofeno que tenemos al 2%, al 4%. Todo, para eso previamente no tenemos que tener el peso del paciente, y con la dipirona lo mismo. No sé si en realidad la mayoría creo que lo deben hacer igual, pero como para nombrarlo específicamente. Y en cuanto a la dipirona, si diluimos el peso, dividido 5, es la cantidad de mililitros que damos. Con el ibuprofeno, el peso dividido en 2, o dividido en 4 según el porcentaje. Y nada de eso, sí, tenemos presentación de jarabe de dipirona y en ampolla, que por lo general hacemos una dilución, los 2 mililitros en 8 de solución fisiológica, quedando 1 miligramo por mililitro. No sé qué más puedo
No sé si quieren hacer alguna pregunta en cuanto a eso, así la respondemos ahora. Si te parece, Agus, ¿querés que sigamos de última que nos escriban en el chat? ¿Te parece? Dale, sí. Dale. Bueno, después de la dipirona, ahí me busqué unos auriculares porque era yo el problema. Agus. Yo te decía, no se escucha, y tú escuchando, perdón. Bueno, después de otros analgésicos comunes tenemos el diclofenac. El diclofenac podemos utilizarlo para dolor leve, para dolor moderado, y también tiene cierto efecto antiespasmódico. Algo importante con el diclofenac, y acá sí, que quizás no sea el más elegido para los niños, y quizás de los 4 fármacos que charlamos recién, sea el que menos tenemos que pasar dentro de la guardia. Se puede utilizar desde los 2 años de vida. La verdad que en niños menores no está descrita cierta seguridad, e incluso cuando uno mira permisos de otros lugares, recién lo sugieren desde los 14 años. O sea que, y acá sí tenemos una alerta y una recomendación, ojo con la elección del diclofenac por sobre los otros fármacos para un niño, porque quizás debiéramos utilizar los otros por sobre él. La dosis recomendada es de 0,5 a 1 miligramo por kilo por dosis, y se puede pasar cada 12 o cada 24 horas. Viene en jarabe, pero esto hay que comprarlo. En la provincia no lo probé, por lo menos no en nuestro caso. Sí probé comprimidos y obviamente las ampollas para pasar endovenoso. Y acá capaz a vos también te voy a pedir ayuda. Sí, en cuanto a lo endovenoso, lo pasamos diluido, por lo general en 50, 100, no tanto, y también dependiendo de los miligramos, vemos eso. Pero si el paciente tiene mucho dolor, tratamos de diluirlo lo menos posible y administrarlo de manera más rápida. Perfecto. Bueno, seguimos. Después tenemos otros opiáceos dentro de los opiáceos menores, como es el tramadol. La verdad que nosotros en nuestro servicio prácticamente no lo utilizamos. No es un fármaco que tengamos muy a mano, pero sí es cierto que lo podemos utilizar para dolores moderados e intensos, y sobre todo para ese dolor que está justo en el medio, que quizás no tenga tanta intensidad como para pasar un opiáceo mayor. Sí, está descrito, y en la mayoría de la bibliografía donde ustedes lean, que se puede utilizar con seguridad desde los 12 años de vida, o sea que quizás tampoco sea el fármaco de elección para un niño con un dolor moderado e intenso. Las dosis son de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, cada 4 cada 6 horas, con una dosis máxima que la tienen ahí, vienen gotas, vienen comprimidos, vienen ampollas. Tienen muchos efectos adversos y quizás también por eso no lo utilizamos tanto. Tiene los mismos efectos adversos en verdad que el resto de los grupos de los opiáceos, pero bueno, sí, mientras más pequeño sea el paciente, más es la posibilidad de su presentación, como puede ser mareo, vértigo, bueno, la misma sedación, la depresión, la sudoración y la hipotensión. Esto no sé si querés hacer alguna observación. En verdad, la verdad que no es un fármaco que casi que ni lo pasamos, te No, diría. la verdad que no. Yo el tiempo que llevo nunca pasamos tramadol. Por eso en esta ocasión se los traemos por supuesto porque está descrito dentro de la bibliografía, pero les sugerimos la elección de algún otro fármaco. Con respecto de ahora sí, vamos a uno de los fármacos estrella dentro de los analgésicos, el opiáceo mayor, la morfina. Lo vamos a utilizar para dolor intenso, sin lugar a dudas. No importa, el paciente tiene un dolor de 10 en 10, bienvenida sea la morfina que te vamos a pasar para calmar el dolor de este paciente. Algo importante es que se puede utilizar desde el nacimiento, de los primeros días. En realidad no debemos esperar una edad mínima o máxima para el paciente. No tiene techo, que esto ya lo conocen todos. Es un fármaco segurísimo en la infancia. No provoca alteraciones en el sistema nervioso central si la dosis es correcta y el pasaje también. La morfina la podemos pasar vía oral. Vieron que vienen jarabes magistrales. Eso hay que pedirlos cada uno a la farmacia de sus sectores o sus lugares. Y viene un jarabe en particular, que viene una fórmula magistral. Siempre les sugerimos prestar atención cómo viene y sacar bien la cuenta. Y la forma endovenosa, utilizaremos las ampollas que tenemos todos, y la dosis es la mitad de lo que pasamos vía oral. En cuanto a esto, la presentación, como les decía, el jarabe magistral, vienen comprimidos sobre todo los que son como de liberación prolongada, que quizás no lo utilizamos tanto nosotros en las guardias, pero sí, por ejemplo, la gente de cuidados paliativos, y las ampollas para pasarlo en forma endovenosa.
Agus, ahí sí te voy a pedir que hagas alguna observación con respecto del pasaje. Sí, bueno, el que es endovenoso, la dilución la hacemos de 1 centímetro con 9 de solución fisiológica, quedando 1 miligramo por mililitro, y el jarabe, sí, es como vos decís, vienen según los porcentajes. Nosotros el que tenemos, no sé si es en general para toda la provincia el mismo, pero es al 0,02%, eh, y en realidad se usa bastante habitual, y no, con respecto a efectos así que hayamos tenido graves, no, es de gran ayuda utilizarlo, sí. Bueno, seguimos entonces. Gracias, Agus, por ese momento. Seguimos entonces con otro de los fármacos, fentanilo. En realidad el fentanilo, ya saben que es un opiáceo mayor, lo vamos a dar para dolor intenso. Debemos ser acá sinceras que nosotras no utilizamos el fentanilo en muchas ocasiones para un dolor severo, para un paciente que está estable. Sí lo utilizamos para algún procedimiento, pero en verdad no suele ser el fármaco elegido para pasar endovenoso. Por lo que obviamente se lo traemos porque está descrito en la literatura, pero es cierto que en nuestro caso, si bien está descrito igual que en otros opiáceos como un fármaco seguro, no lo administramos, y sí quizás elegimos más la administración del fentanilo en forma intranasal como un fármaco para el dolor intenso, mucho más seguro, y sobre todo si no tengo una vía. En este caso solamente vienen ampollas, y la misma ampolla que vamos a utilizar para pasar endovenoso es la misma ampolla que utilizamos para pasar intranasal. Y acá sí a usted dejo también un momento para charlar acerca del pasaje del fentanilo, sobre todo el endovenoso. Y bueno, como te decía, nosotros no hemos pasado endovenoso, así que mm, no tengo mucho para aportar ahí. Sí, que tiene que ser pasado por bomba, más en diluido, y por los pacientes pediátricos y en todos en general. Perfecto. Bueno, y con respecto del uso del intranasal, que quizás para muchos pueda ser una novedad, el uso de la medicación intranasal es una forma segura, súper rápida, y es algo que debiéramos tener en cuenta todos en el tratamiento de los niños, porque en realidad, primero que evitamos tener que poner una guía, y quizás puede no ser la forma en la que vamos a estar medicando todo el tiempo. O sea, no vamos a medicar, no sé, con fentanilo cada 4 horas, cada 6 horas intranasal. Pero sí nos da un margen de calmar el dolor y después de buscar una vía o buscar otro plan analgésico. Entonces, en la urgencia, en la emergencia, debería convertirse en una forma importante, por lo menos tenerla en cuenta como una vía de administración de fármacos. En la primera figura yo acá les traje, ahora vamos a charlar un poco acerca del dispositivo en sí, cómo se pasa el dispositivo, cómo se administra la medicación, que sale como si fuera como en forma de lluvia, a todo el torrente sanguíneo que va a llevar sangre desde el bulbo olfatorio directamente al cerebro. Y por esa razón es la razón de por qué es tan rápida la administración de un intranasal, por ejemplo, si la comparamos con la administración de un fármaco por vía oral. Y fíjense que justamente esta vía es la vía elegida para, por ejemplo, pasar drogas ilícitas, y fíjense que es sumamente rápido y sumamente efectivo, por ejemplo, la administración de una cocaína por vía intranasal, y cómo no puede ser utilizada en forma benévola, en este caso, para la administración de un fármaco necesario para un paciente. Entonces, debería pensarse que si es tan efectivo para una cosa, también el mecanismo es exactamente igual, entonces debiéramos explotar esta forma de administración de medicación. Y uno dice, bueno, bárbaro, pero ¿con qué lo paso? Bueno, nosotros les podemos contar con Agus un poco la experiencia de nuestro servicio. Nosotros hemos pasado de pasar la medicación intranasal con una jeringa, y íbamos pasando como gota a gota y le hacíamos como, no sé, un masaje en las alas de la nariz. Que en realidad no tiene mucha evidencia eso. Si uno busca en la bibliografía, era como una cosa media inventada que habíamos hecho nosotros. No sé, Agus, si vos te acordás, sí. Sí,
Y era como, no sé, sacudirle la nariz con una Una cosa, almohadita. sí, una cosa media rara que igualmente no les decimos que la repitan porque no tiene evidencia, pero sí fueron como nuestro primer camino de decir, bueno, a ver esto cómo es y vamos a empezar a usarlo. Sí vienen dispositivos específicamente, estos que trae tanto que tiene el nene que está con la cabeza hacia atrás, como el que tiene el guante azul, son dispositivos especiales, estos se llaman MAN nasal, hay que comprarlos. Nosotros lo tenemos desde hace muy poquito y es verdad que hacemos intranasal hace por lo menos 5 años, creo que hace menos de un año logramos que nos lo compren, pero no es un obstáculo para decir, bueno, no vamos a usar medicación intranasal. ¿Por qué? Porque podemos inventarlo otra vez como buenos argentinos y con buena imaginación, se puede inventar fácilmente un dispositivo intranasal sin mucho gasto, sin mucho problema. Y por Sí, eso esta última... hubo un momento que usábamos el del spray nasal también, como atomizador, el del Tal hipersol. cual, tal cual. Esta fibra de acá abajo incluso es de un hipersol. Nosotros después les vamos a armar un videíto de cómo, perdona el señor de Casara, que es el que tiene el hipersol, nacitral, todos los dispositivos intranasales, pero hay una forma de partirlo que engancha exactamente en las jeringas, ¿no, Agus? Sí, No tiene pérdida, es perfecto. sí, hay que buscar la forma nada más, manera. Ujú. Tal cual, sí. Bueno, como les digo, durante muchos, muchos años fue nuestra forma de pasar en la medicación intranasal. Se cargan las jeringas, se monta el dispositivo y se hace el spray, ¿sí? Nada más que eso. Sí, algunas recomendaciones. Lo ideal es repartir la dosis que les toque en ambas narinas, Sí. sobre todo para no colapsar una sola narina o un solo bulbo olfatorio. Ujú, sí, como cuidado nuestro de enfermería siempre es tener, bueno, en la unidad antes de administrar la medicación al paciente, tener el oxígeno, el ambú, por los efectos adversos que puede llegar a producir midazolam, queta o el fentanilo. Eh, Posicionar al paciente que no esté acostado del todo, sino semisentado o con la cabeza inclinada. Observar la nariz, si hay secreciones visibles, bueno, en caso de que el paciente pueda pedir que se limpie o que se suene la nariz, bueno, en otros casos aspirarlo. Y después también tener en cuenta que es como una maniobra que hay que hacerla a medida rápida y ahí a pedir ayuda, ¿no? Con los compañeros y todo eso, en sostener bien la cabeza del paciente y también informarle a los padres que en el caso hay medicamentos que, como el midazolam, eh, que irritan la nariz, que el niño puede llorar, puede presentar arcadas, náuseas porque es amargo también. Eso más que nada tenerlo en cuenta. Y con el tema del atomizador nosotros lo descontaminamos también. Después que lo usamos lo ponemos en enzimático para volverlo a reutilizar. Ujú. Sí, eso también, bueno, otra vez aparece como la situación de, bueno, Mm. ¿qué vamos a hacer con esto para no usar uno y tirarlo? Es verdad que los volvemos a reutilizar. Esto si quieren después pueden consultarnos para no demorar tanto la clase, pero creo que es un punto muy importante y algo que todos podemos hacer fácilmente y que de hecho es mucho más fácil que tener que poner una vía. Bueno, y como último fármaco dentro de esta lista de fármacos que le traemos, que si bien no es un fármaco puramente analgésico, tenemos la ketamina. La ketamina la podemos utilizar para un dolor intenso, para cuando queramos hacer una sedación disociada y cuando necesitamos amnesia del paciente. Pero eso quizás la ketamina la vamos a elegir, quizás no solamente como un analgésico, sino que la vamos a elegir como un fármaco para cuando nosotros vamos a provocarle dolor al paciente, por ejemplo, en un procedimiento. Por eso quizás lo dejamos para lo último y quizás sea también motivo de otra clase acerca del dolor en los procedimientos, pero también no deja de existir como un fármaco, incluso estrella en el momento de cuando el chico no está con dolor, pero yo sí se lo voy a inferir por el procedimiento a hacérselo. Está contraindicado en menores de 3 meses, este fármaco sí tiene un tope, no lo podemos utilizar en niños menores por la cantidad de efectos adversos que podría presentar. Y otra de las cosas que tiene la ketamina es que es muy fiel en cuanto a la administración. Lo podemos pasar endovenoso, lo podemos pasar por la nariz, lo podemos pasar por la boca.
Y en todos es igual de efectivo, nada más que teniendo distintos tiempos de acción, que eso también es importante. El endovenoso y el intranasal siempre van a actuar casi iguales, mucho más rápido que el de la vía oral, que puede tardar hasta 10 veces más en hacer efecto. La ketamina solo viene en ampollas, y uno, bueno, podría preguntarnos cómo la pasan vía oral, cómo la pasan intranasal. Abrimos la ampolla y le damos por la boca, o abrimos la ampolla y le pasamos por la nariz, y es la misma presentación que usamos para todas las formas de administración. Bueno, y después, como para ir finalizando la parte de los fármacos, tenemos fármacos que no son analgésicos, pero son adyuvantes, y quizás esto esté muy acostumbrada la gente de adultos en hacer, ejemplo, un diclofenac, como que vienen en el combo. Nosotros en general no utilizamos adyuvantes, algo que sea necesario, pero sepan que existen, sobre todo lo que es el espectro de los corticoides, y todo el espectro de los sedantes. Cuando este dolor está asociado a angustia, utilizamos el midazolam como un sedante a dosis bajas, quizás no la misma dosis que utilizamos para una convulsión, pero sí para ayudarnos a calmar angustia, calmar ansiedad, que muchas veces sabemos que disparan más el dolor de lo que podría tener el paciente. Bueno, y ahora, si les parece, les trajimos algunos casos clínicos para poder charlar un poco todo lo que vimos hasta recién. La idea es mirar los casos clínicos, y denme un minuto porque había entendido que teníamos en alguna parte una sección de votaciones. Si no le importa, lo podemos ir charlando y lo pueden ir anotando en la parte de preguntas y respuestas. Vamos con el primer caso y ahí vamos bien. Este es un niño de 5 años que es traído a la guardia por dolor de oído con fiebre, típica consulta de, vamos a suponer, la madrugada, ¿no? Refiere el papá que lo trae, que tiene otitis a repetición y que es el mismo dolor de siempre, que él ya sabe que es el dolor de la otitis. Pero como no tenía nada para darle, bueno, lo trajo. Entonces, vamos a plantearnos 3 preguntas para este paciente. La primera pregunta sería, no me salen las otras, acá está. La primera pregunta entonces sería, en el caso 1, ¿qué escala usamos para esta edad? Fíjense que ustedes, si no me equivoco, pueden verlo, y lo único que van a hacer es hacer clic sobre alguna de las escalas. Escala de Wong-Baker, escala numérica, escala de Flack. Solamente hacen clic sobre la votación, son anónimas, así que solamente vamos a ver un porcentaje. La siguiente pregunta es si refiere un dolor de 6 en 10, que es lo que les dijo el niño con la escala que ustedes utilizaron. ¿Qué plan analgésico utilizamos? Y como última pregunta tenemos si necesito saber el diagnóstico exacto, o sea, le voy a hacer la otoscopía para después calmarle el dolor. O si le calmo el dolor y después le hago la otoscopía. Vamos a dejar por lo menos que se cumpla un minutito más. Así le damos a todos la posibilidad de votar. Y vamos viendo qué porcentajes van saliendo. Esperamos unos segundos. Ya más de 50, casi 60 de ustedes que votaron. Así que estamos en un buen número. Dejo unos minutitos más para quienes estén votando ahora en último momento. Bien, ya ahí casi llegamos al 50% de ustedes que votaron, así que vamos a ver los resultados. Bueno, de la primera pregunta dijeron el 54% de ustedes la escala de Wong-Baker. Y en realidad es una escala que está absolutamente adecuada para este paciente. ¿Podríamos probar, decirle que nos digan números? Podríamos probar, pero quizás no entienda. Con 5 años puede saber los números, pero quizás la comprensión de los números en sí de la escala quizás no sea la adecuada. Así que si yo tuviera que elegir, también elegiría, como la mayoría de ustedes, la de Wong-Baker. La escala de Flack, y está como muy grande para hacer escala de Flack. Este niño, querramos o no, es un niño absolutamente verbal, y no nos menciona como un niño que tenga algún problema, no sé, neurológico, como para tener que hacer solamente una observación y no incluirlo a él dentro del informe. Así que la respuesta correcta es la que pusieron todos.
Después, si refieren a un dolor de 6 en 10, ¿qué plan analgésico indicamos? Bueno, la mayoría de ustedes indicó dipirona 20 miligramos por kilo, y es absolutamente correcto, como dijimos recién. Este dolor sería un dolor moderado por ser de 6 sobre 10, por lo que quizás darle un paracetamol, si bien está bien, tenemos que entender que quizás no le calme su dolor, y quizás tarde bastante tiempo también. Y acá podríamos meter también otra observación de las que hicimos antes. Bueno, ¿en qué forma le damos? Y en jarabe, si tenemos jarabe, sacamos la cuenta por el peso de este paciente y le vamos a dar la dipirona. En cuanto al diclofenac, no, es absolutamente incorrecto. Acuérdense que habíamos charlado que el diclofenac, si bien es verdad que tiene 5 años, vamos a evitar dárselo, y en este caso el diclo se lo tendríamos que dar solo en comprimidos, lo cual sería un problemón darle en comprimidos a este paciente, porque hay que hacer mucha cuenta, diluciones en una jeringa y demás, así que no sería la respuesta correcta. Y en cuanto a si necesito el diagnóstico exacto, es decir, le voy a mirar la oreja con el otoscopio para después calmarle el dolor, lo que respondieron la mayoría de ustedes es correcto. No, no hace falta. El chico tiene dolor y no me importa de dónde viene el dolor, sino que se lo tengo que calmar. Así que perfecto. La forma sería, le hago la escala de dolor, le muestro las caras, el paciente me dice un 6 sobre 10, le doy el jarabe de la dipirona, no sé ni qué tiene, pero lo puedo dejar un rato esperando a ver si le calma el dolor, y cuando su dolor haya bajado, porque incluso le vuelvo a repetir la escala, y si su dolor bajó, ahí sí recién le voy a mirar el hernia. Perfecto, vamos entonces con otro caso clínico. El segundo caso clínico es una niña de 10 años que viene por dolor abdominal en el punto del apéndice, le cuesta caminar, no quiere subirse a la camilla, tuvo fiebre, tuvo vómitos y tiene una deshidratación moderada. Bueno, ¿qué escala? De vuelta tenemos en este caso 4 preguntas. ¿Qué escala de dolor usamos para su edad? Y si le damos algo vía oral, o si le ponemos una vía para su abordaje. Si ante la sospecha de un abdomen quirúrgico, que es en realidad lo que estamos pensando que tiene la paciente, que es una apendicitis, primero llama a cirugía y en realidad alguien nos dice, bueno, no, yo voy a llamar a cirugía, no le pasemos nada para que el dolor esté cuando le vengan a tocar de la panza, pues si no, no lo diagnostican bien y después tenemos un problema. Si esto es real o no es real. Y por último, si la niña refiere a un dolor de 10 en 10, ¿qué plan analgésico les parece que es mejor? Bueno, dejamos ahí al menos un minuto y algo, para que puedan participar, voten, hagan clic sobre su pantalla. Bueno, bárbaro, hoy ya vamos casi 50% de ustedes que están participando. Les dejo unos segundos más y les comparto la votación para que vean qué fue lo que respondieron todos. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó. En este caso 2, entonces, la primera pregunta era ¿qué escala de dolor usamos para esta edad? Bueno, el 86% de ustedes dijeron la escala numérica, así que perfecto. De vuelta, escala de Flack es una niña súper grande y no nos dijeron que tuviera ningún problema neurológico, así que no debiéramos utilizar escala de Flack. Y escala de Wong-Baker en realidad tiene 10 años, comprende perfectamente los números, así que podemos hacerla mejor si la hacemos con la escala de números. Si le damos algo vía oral o le damos algo endovenoso, el 89% de ustedes dijeron que algo endovenoso. Y es verdad, en realidad, si tenemos pensado que la tenemos que hidratar porque está deshidratada, y bueno, más vale hacer todo un 2x1, ponemos vía, hidratamos y analgesiamos, que sabemos que va a ser más rápido que si le doy algo vía oral. ¿Le puedo dar algo vía oral? Le podría dar algo vía oral, aunque estaríamos en problemas de si rompo o no rompo el ayuno, y ahí tenemos discusión con anestesia, con el lugar derivador, sabemos que va a tardar mucho en hacer efecto. Se le podemos dar como de antemano mientras vamos buscando la vía, quizás pueda ser una opción, pero me parece que en esta paciente con un dolor tan intenso debiéramos ir al hueso y pasarla en endovenoso.
Con respecto de esto, ante la sospecha de abdomen agudo quirúrgico, una apendicitis, el médico dice, puede llamar a cirugía, no le pasen nada para el dolor hasta que le toque el cirujano la panza, porque si no después no puede diagnosticar bien. Perfecto, el 81% dijo que esto no es cierto y no están de acuerdo, y les agradezco que esto sea así. Debiéramos desterrar absolutamente la idea de que alguien revise a alguien con dolor, con mucho dolor, porque fíjense que es un 10 en 10, para hacerle más dolor cuando lo reviso, para hacerlo sufrir más, para que yo pueda hacer un diagnóstico. El diagnóstico se hace igual. Ahora, el colega o el interconsulta tendrá que afilar un poco más sus manos y su intuición para hacer el diagnóstico, y no solamente deberse a hacer sufrir al paciente para hacer el diagnóstico. Y por último, la línea refiere dolor de 10 en 10, ¿qué plan analgésico les parece mejor? Bueno, la mayoría votó por una dipirona más una morfina, a 20 miligramos por kilo, y la morfina 0,05 miligramos kilo endovenoso, las dos cosas, perfecto. En realidad esa es la opción que yo también considero de las mejores. Acuérdense que cuando usamos un opiáceo, siempre está bueno ponerlo en compañía de algún analgésico común. El que dijo diclodexa, error, y no lo vamos a volver a charlar. Y la dipirona y la morfina vía oral también podría ser una opción si decidieron no ponerle la vía. En realidad es correcto porque estoy tratando adecuadamente el dolor con unas dosis correctas. Sí es cierto que voy a dejar la pata de la deshidratación todavía ahí como inconclusa, ¿no? Pero también la idea de darle en conjunto un opiáceo con un analgésico común es correcta. Perfecto. Vamos entonces al tercer caso. Es este caso uno más y ya estaríamos terminando. El caso 3 es un niño de 3 años que se cae de un pelotero en un cumpleaños, llaman a la ambulancia, nuestros colegas ven una deformidad en el antebrazo derecho, valoran el dolor, lo refieren de 8 en 10, entonces deciden colocar una vía mientras lo van derivando. Cuando le llega a donde estemos, donde sea que cada uno esté, nos llega con una vía periférica, con un sachet de solución fisiológica que tiene una ampolla de diclofenac y una ampolla de dexametasona, un sachet de 500, como cualquier otro sachet, que está goteando lento. Cuando le preguntamos al niño si sigue teniendo dolor, el nene nos sigue diciendo tengo dolor de 8, nos marca sobre 10. Entonces calculamos a ver cuánto pasó ese sachet, pasaron 50 mililitros de la solución. Bueno, vamos de vuelta a votar. En el caso 3 solamente son 2 preguntas. Estas 2 preguntas es, ¿qué les parece que sucedió? La respuesta es, los fármacos elegidos no son correctos, o los fármacos elegidos son correctos, pero la dilución quizás no lo sea, o las 2 opciones anteriores son válidas. Y la otra pregunta es, ¿cuál les parece el plan analgésico para este niño? Una vez que ya ustedes lo tienen, ¿no? Le pasamos morfina, le pasamos dipirona, le pasamos morfina más dipirona, o abrimos el Baxter que tiene y que pase todo y ya. Dejamos un ratito más para que voten. Bueno, ya casi votó un poquito más del 50%. Así que les muestro hasta acá las respuestas de ustedes. Bueno, la primera pregunta estuvo ahí más peleada. Unos dijeron que los fármacos elegidos no son correctos, el 38%, y medio peleado con el 35% que decía que las 2 opciones anteriores son válidas, porque la B decía que la dilución no lo era. En realidad esta es como media mentirosa y es un poco engorrosa. Es cierto que sí, planteamos el dolor de 8 en 10 como tenía el paciente, quizás debiéramos haber utilizado algún otro plan analgésico. Pero supongamos que, bueno, nuestra elección fue el diclofenac y la dexametasona. Creo que acá el punto a charlar sobre todas las cosas es la dilución que lo traen, ¿no? Acuérdense que lo que dijo Agus, mientras más diluido esté, también menos control voy a tener. En este caso que es mucha la dilución, ¿no? Una cosa es una dilución en 50, en 100,
como nos sugirió Agus, y otras una cosa, una dilución en 500, ¿no? Y por supuesto, como vemos abajo, abrir el Baxter y que pase todo no estaría bueno, porque obviamente también estamos pasando volumen, ¿no? Entonces vamos a la segunda pregunta: ¿cuál es el plan analgésico que más le cierra para este paciente? El 18% dijo morfina, que podría ser, pero sería mejor todavía si lo podemos agregar con algún analgésico común. Bien. Vamos entonces al último caso clínico y ya para cerrar. Este es un bebé de 9 meses que es traído por fiebre y llanto. La mamá dice que le cuesta tragar. Es difícil valorarlo porque además el bebé está con fiebre. Entonces decidimos bajar la fiebre y volver a revisarlo. Sin fiebre el bebé está más tranquilo, logra valorarlo. Le observamos la garganta, está roja con ampollas. Entonces hacemos el diagnóstico de una arpangina que sabemos que es bastante dolorosa. Bueno, y vamos de vuelta entonces a la última votación del último caso, que nos dice, y no lo puedo compartir, bueno, se las leo directamente. Por alguna razón no lo puedo compartir, Roberto. Bueno, en caso de valorar el dolor, ¿qué escala hubiéramos utilizado? Y esta, si quieren, directamente la vamos charlando. Esta sí es para utilizar la escala de Flack. Y en el caso del plan analgésico que nos parece más pertinente, y ahora tenemos un bebé que con una medida que, es verdad que si le dimos algo para la fiebre, también le dimos algo para el dolor, pero que si pudimos ver lo que está más tranquilo, quiere decir que lo que utilizamos para bajar la fiebre funcionó también para calmar el dolor. Y si pensamos en que es un proceso viral de inflamación y de infección de las fauces, entonces en este caso quizás el ibuprofeno sería el fármaco de elección. Bien, entonces como para cerrar ahora y llevarse algunos tips, recordar que el dolor es un síntoma con frecuencia insuficientemente reconocido, insuficientemente tratado con los chicos, con potenciales secuelas físicas y potenciales psicológicas y sociales, con estos ejemplos que yo les fui dando, y por eso ahora tenemos la obligación de cambiar el paradigma de pensamiento sobre el dolor en la infancia. Otro de los puntos que necesitamos que se lleven como tip es que la falta de conocimientos y la falta de habilidades en dolor por parte de nosotros, profesionales sanitarios, es la principal barrera que se encuentran para garantizar un manejo eficaz del dolor. Es decir, tenemos la culpa, por decirlo con otras palabras. Entonces es necesario reconocer el dolor, clasificar el dolor según lo fuimos viendo y tratarlo según corresponde. Ahora ya ya no es válido que lo clasifico y lo sigo tratando como quería. Y por último, la educación es sin duda la piedra angular de todas las estrategias para superar todos estos problemas que tenemos en el tratamiento del dolor en los chicos. Entonces, los invitamos a seguir leyendo, seguir estudiando, seguir investigando. La analgesia en la infancia es un tema sumamente apasionante y que está todo el tiempo en revisión, todo el tiempo hay cosas nuevas, todo el tiempo revisamos lo que ya sabemos. Y por eso es importante también reconocer qué tengo en mi lugar de trabajo, empezar a perderle el miedo al uso de algunos fármacos, porque la mayoría de los hospitales, que ya sean los más chiquititos, tenemos o podemos mandar a pedir que nos preparen un jarabe de morfina, por ejemplo, ¿no? Entonces empezar a perderle el miedo. Hasta acá entonces llegamos. Voy a dejar de compartir pantalla para mirar las preguntas. Voy a ir mirando. Sí, ahí yo, mientras hacían los casos, respondía Ah, a un bárbaro. par de compañeras que están mirando. Quería hacer un aporte de una compañera de nuestra terapia pediátrica. eh, Acá sale, en cuanto al fentanilo, Sí. que nos aporta que el fentanilo se administra una gama por kilo, endovenoso lento, porque puede provocar tórax rígido, eh, en aproximadamente 1 minuto, lo que coloca, y también nos aporta que ellos lo administran diluido en bombas, infusión continua, en pacientes ventilados. Es un trabajo de la terapia pediátrica del Castro Rendón que hicieron su aporte. Mm.
Después, mira, acá hay una pregunta de Carola, una observación de Carola, en realidad, que nos dice acerca de el midazolam intranasal. En verdad, no es, estoy un poco en desacuerdo con lo que te dijeron los neuropediatras, incluso yo formo parte, soy miembro del grupo de trabajo de sedación y analgesia en la urgencia de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. En todas partes de Latinoamérica se usa el midazolam que tenemos endovenoso, se abre y se pasa intranasal. Incluso, como esto que nos dijo Agus, que da picazón, da ardor, incluso en algunos países hermanos, sabiendo que da ardor, están empezando a hacer mezclas para disminuir la acidez del midazolam para poder pasarlo intranasal. Así que no estoy muy de acuerdo con lo que te dijeron, Carola, y quizás sea motivo de discusión entre las partes, pero como para darte evidencia desde la formación que tengo, no estoy de acuerdo y tengo el aval de mi sociedad y mi grupo de trabajo, así que quizás, bueno, puede ser un motivo de discusión, pero se puede utilizar tranquilamente. Después dicen, el hipersol encaja perfecto en la jeringa de tuberculina, sí, y en las otras también encaja perfecto. No utilizamos ketorolac, se puede utilizar también el ketorolac, pero tiene nivel de evidencia a partir de los 8 a 10 años, por eso tampoco lo trajimos como un fármaco a utilizar dentro de la más frecuente. Para vacunas se evalúa que el dolor es moderado, pero solo se da paracetamol. Ahora veo que a partir de los 3 meses se puede usar ibuprofeno y dipirona. Perfecto. Después hay algunas observaciones. La dosis máxima de la dipirona, la misma que pasarían en un adulto. En general nosotros hacemos eso, siempre la dosis máxima es la misma que pasaríamos en un adulto. Si no, de todas formas, después le vamos a dejar el link del formulario terapéutico del Garrahan, que entran en realidad en internet directamente y ponen el fármaco que ustedes quieren buscar y tienen un montón de información acerca de ese fármaco. Sí, es cierto, acá Roxana nos hace la observación de que el paracetamol de uso endovenoso para el dolor postquirúrgico, es cierto, hay mucha descripción de esto. Después acá Claudia nos pregunta, y capaz esto me puede ayudar a Aus. El analgésico triturado y diluido pasa por sonda nasogástrica. ¿Tiene igual absorción que el jarabe? En realidad, primero habría que ver si lo podemos triturar y diluir bien, ¿no? Sí, eso también habría que ver porque hay fármacos que no se pueden triturar, pero yo creo que debe ser en cuanto al tiempo que tardan los jugos gástricos en diluirlo, creo que debe ayudar un poco a ser Sí, más rápido. sí, siempre es mejor si pueden agarrar un jarabe, mejor. Eso sería lo ideal. Ah, Fabián, sí, vos sabés que la escala de FLAP en el que yo les traje va 0, 1 y 2. O sea que si son 5 puntos por 2 son 10. De todas formas, en la bibliografía adjunta tienen la escala de doble entrada con el número acorde. Bueno, creo que después hay muchas preguntas del Drive o saludos. No sé si viste alguna más. Bueno, y si igual si fuiste respondiendo, buenísimo, porque nos ayuda a ser más ágiles acá. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay muchas más preguntas, ya estamos en tiempo. A ver acá. Por sospecha de apendicitis en el hospital de Cutralcó, que fue una peritonitis, se colocaba diclofenac endovenoso. Bueno, acá Agus también. Dice que el diclo endovenoso producía mucho dolor, si se debiera diluir. Sí, produce dolor, así que sí, obvio, se debe diluir. Ujú. Bueno, entonces si ya estaríamos acá, podemos ir cerrando y de vuelta, repito, todos los que nos tengan acceso al Drive, manden un mail, por favor, a urgenciaspediátricas@gmail.com diciendo que no tienen el acceso a la carpeta y yo directamente copio su mail y lo envío. El problema seguramente se da porque han mandado algún puntito, alguna letrita mal, entonces nunca les ha llegado, pero todos tenían la información. Ahí si quieren se los escribo en el chat. Es urgencias pediátricas, HPN,
hpn@gmail.com. urgenciaspediátricas@gmail.com. Bueno, chicos, entonces agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias a todos los que preguntaron también. ¿Qué marca el dispositivo para pasar la medicación intranasal usan? Después les mandamos, en realidad, MAP nasal, se llama uno, no está entrando a la Argentina, entonces tuvimos algunos problemas, y nosotros utilizamos uno que es chino, que se llama Nest. Pero después, ahí yo te mando, si querés, por privado. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.